La transformación de la duquesa Chloe comenzó con una pequeña taza oriental sin asa, un gaiwan de porcelana blanca, decorado con delicados motivos de ciruelos que descansaba entre sus manos. Mientras observaba aquella pieza en la penumbra del almacén de la mansión, Chloe analizó la situación con una agudeza mental que no pertenecía a su antigua identidad, sino a la vasta experiencia laboral de su vida pasada. Los juegos de té orientales eran hermosos y sofisticados, pero en el imperio no lograban ponerse de moda. Con ojo analítico, Chloe comprendió de inmediato la razón del fracaso. Para que cualquier elemento cultural extranjero eche raíces en un nuevo lugar, necesita un proceso de adaptación local. Los habitantes del imperio encontraban incómodo un recipiente que quemaba los dedos al sostenerlo. Con esa idea en mente, Chloe tomó un papel y comenzó a diseñar un nuevo servicio de té, añadiéndole asas ergonómicas y dibujando motivos artísticos que se adaptaran a la estética y las modas imperiales. Al salir del almacén con sus bocetos, se topó con un rostro que ya le resultaba familiar, el mayordomo Kiel. Con una cortesía impecable, el hombre le anunció que el almuerzo estaba listo y, mientras la guiaba hacia el comedor, lanzó una propuesta inesperada. Sugirió que la duquesa organizara personalmente una reunión social. Kiel argumentó que consolidar el prestigio de la familia mediante actividades sociales era una función crucial para una dama de la nobleza, y dado que la última vez que Chloe había organizado un evento había sido hace un año, ya era el momento adecuado. Chloe, viendo además la oportunidad perfecta para estrenar el juego de té que acababa de diseñar, aceptó el reto. Al bajar el último escalón, optó por celebrar una merienda, una reunión pequeña y controlada que le daba mayor seguridad que un gran baile formal. Sin embargo, la noticia desató un vendaval de murmullos maliciosos por todos los rincones de la mansión. Los sirvientes coqueteaban y murmuraban entre sí con un tono marcadamente burlón. Nadie en la casa creía que la duquesa fuera capaz de salir airosa, pues recordaban con crudeza cómo, un año atrás, la antigua Chloe había quedado en ridículo y había cometido un grave error financiero que la llevó a perder la gestión del presupuesto de la casa. Entre todos los detractores, la señora Colin era quien esbozaba la sonrisa más sombría, frotándose las manos ante la perspectiva de ver a la joven estropear el evento y hacer el ridículo una vez más. A pesar del escepticismo general y de sus propios nervios, la nueva Chloe afrontó la tarea con un entusiasmo y una meticulosidad profesional que desconcertaron a todos. Lo que para la antigua Chloe habría sido una tortura, para ella era un pasatiempo sumamente agradable, una forma ideal de matar el tiempo aplicando las metodologías de organización, presupuestos y planificación de su anterior empleo. Cuando Chloe le entregó el informe del proyecto y el balance financiero de la merienda a Kiel, el mayordomo se quedó completamente atónito. El documento era tan excepcionalmente detallado y perfecto que Kiel, a pesar de ser un hombre sumamente competente, sintió la extraña sensación de ser un subordinado cuyo jefe acababa de revisar el trabajo con maestría. Ante el silencio pasmado de Kiel, Chloe se inquietó por un momento y preguntó con cautela si debía recortar los gastos. Kiel, saliendo de su asombro, la elogió con sincera admiración y confesó que le gustaría devolverle de inmediato el control del presupuesto de la mansión ducal. Aunque Kiel mostró ciertas dudas finales debido a la magnitud del error del pasado, la confianza mutua creció. Los sirvientes que observaban la escena comenzaron a sentirse profundamente confundidos. Sabían que el mayordomo jamás hacía elogios falsos. A medida que los preparativos avanzaban, la extraordinaria capacidad de organización de la duquesa se hizo evidente para el servicio, minando poco a poco el desprecio con el que solían tratarla. Una tarde, exhausta tras largas horas de planificación, Chloe salió al pasillo para despejar su mente. Su fiel y joven criada, Elle, al notar su fatiga, le ofreció traerle algún medicamento, pero la duquesa le confesó que lo único que deseaba para aliviar el cansancio era una taza de té. Con los ojos llenos de curiosidad y el corazón acelerado por la expectación, Elle la acompañó a la cocina. Allí, Chloe se dispuso a preparar una bebida inusual en aquellas tierras, un té con leche. En una cultura donde no existía tal costumbre, la idea parecía una excentricidad ridícula, pero Chloe sabía lo que hacía. Utilizó una cantidad doble de hojas de un té negro de base intensa tipo Assam y vertió agua caliente de manera concentrada. Mientras esperaba la infusión, la cocina comenzó a inundarse de un aroma sumamente dulce y reconfortante. Las hojas que había seleccionado estaban aromatizadas con chocolate y caramelo. Chloe coló el líquido marrón oscuro, añadió leche fresca y espesa caliente junto con abundante azúcar,
y se dirigió al salón. Al servirle una taza a ella, la criada dio un sorbo con timidez y sus ojos se abrieron de par en par. La calidez del azúcar, la suavidad de la leche y el aroma a postre estimularon sus sentidos de tal forma que la joven estuvo a punto de romper a llorar de la emoción. Conmovida, ella exclamó que su señora era como una maga y que jamás había probado un sabor tan nuevo y delicioso. Satisfecha por el éxito de su receta casera, Chloe sonrió y pensó que la próxima vez prepararía una taza idéntica para el duque. Por fin llegó el día de la merienda. El salón de la mansión lucía irreconocible y espectacular, decorado con hortensias en plena floración y flores blancas de la familia de las asteráceas que inundaban el aire con un aroma maravilloso. Alrededor de 20 invitados de la alta sociedad comenzaron a llegar. Chloe, vestida con elegancia, los recibió personalmente en la entrada. Entre las invitadas apareció la altiva señorita Belladonna, quien traía como obsequio unos granos de café de primera calidad procedentes de Amencia. Con una sonrisa cargada de condescendencia y superioridad, Belladonna no tardó en provocar a la duquesa, mofándose de su afición por el té al definirlo como una infusión de hojas secas y afirmando tener miedo de que una bebida de bárbaros no se adaptara a su paladar refinado y acostumbrado al café, sin inmutarse ni perder la compostura. Chloe le respondió con cortesía que había elegido un té ideal para principiantes y, con sutil elegancia, la apartó del camino recordándole que había una larga cola de invitados esperando detrás de ella, dejando a Belladonna descolocada. Una vez reunidos todos en el salón, las criadas comenzaron a servir aperitivos ligeros y sutilmente dulces, diseñados específicamente para realzar el sabor de la infusión. Sin embargo, la atención de la aristocracia se desvió de inmediato hacia la extraña y exótica vajilla dispuesta sobre las mesas, teteras y tazas de porcelana blanca con intrincados motivos azules, importadas de China. Ante la curiosidad y los murmullos de las damas por la falta de asas, Chloe tomó la palabra con la seguridad de quien realiza una presentación de negocios ante una gran audiencia. Con una fluidez asombrosa, explicó la perfección del esmalte brillante, la pureza de las curvas y la filosofía oriental que inspiraba la fabricación de dicha cerámica, la cual utilizaba elementos naturales como la piedra y la ceniza de madera para resistir el calor sin suponer riesgos para la salud, promoviendo una convivencia armónica con la naturaleza. Los invitados quedaron maravillados ante la elegancia del relato, transformando sus prejuicios iniciales en una profunda fascinación por aquellos objetos culturales. Incapaz de soportar los elogios hacia la duquesa, la señorita Belladonna alzó la voz con desprecio, recurriendo a insultos racistas y denigrando a los pueblos orientales al tacharlos de bárbaros, primitivos e irracionales. Chloe, ocultando su malestar ante tan grosera discriminación, mantuvo la calma y defendió la profundidad de la cultura oriental. Acto seguido, dio una palmada. Ante el salón, Chloe ejecutó la ceremonia tradicional del té con movimientos tan singulares, rítmicos y elegantes que cautivaron por completo a la audiencia. Las criadas sirvieron una infusión de color amarillo pálido que despertó la intriga general. Chloe reveló que se trataba de Milky Oolong Quinoa Oolong, un té que, sin llevar ningún aditivo ni esencia artificial, desprendía de forma natural un aroma cremoso idéntico al de la leche condensada debido a las propiedades de sus propias hojas. Aunque la aristocracia dudaba en probar una bebida asociada popularmente a los plebeyos, la curiosa señora Fortnum se atrevió a dar el primer sorbo. Su exclamación de deleite rompió el hielo, y pronto todas las damas la imitaron, elogiando el refinamiento del sabor y su perfecta armonía con los dulces. En un último intento desesperado por sabotear el éxito de Chloe, Belladonna estalló en celos y acusó a la duquesa de hacer trampa y haber añadido leche a escondidas en la cocina. Sin embargo, la señora Fortnum salió en defensa de Chloe, señalando con astucia que el té era limpio y cristalino, y que cualquier rastro de leche lo habría vuelto turbio como una nube. La estrategia de Chloe de vencer el prejuicio a través de la curiosidad había funcionado a la perfección. Para cerrar su victoria, la duquesa se dirigió a Belladonna y le sugirió con ironía que le contara detalladamente a su tío cómo sabía el té cuando se preparaba de forma correcta. El salón estalló en una carcajada unánime y la señorita Belladonna, con el rostro completamente enrojecido por la rabia y la vergüenza, no pudo articular palabra. La merienda concluyó como un triunfo rotundo para la duquesa. Días después, el Palacio Ducal recibió una invitación para cenar en la residencia de los vizcondes de Fortnum. Bajo circunstancias normales, el duque Alphonse, un hombre frío, ajeno a la política de la alta sociedad y sin interés en expandir su influencia nobiliaria,
habría rechazado la invitación de una familia de menor rango. Sin embargo, al notar cómo a su esposa se le iluminaban los ojos de entusiasmo al saber de la invitación, decidió aceptar. Chloe deseaba asistir para expresar su sincero agradecimiento a la señora Fortnum por el apoyo crucial que le había brindado frente a las provocaciones de Belladonna. A Alphonse, este comportamiento le resultó profundamente intrigante. Recordaba con claridad que, durante los últimos 13 meses, Chloe había detestado con fervor cualquier evento social, movido por la curiosidad de descubrir qué nueva y magnética faceta mostraría su esposa. El duque accedió a ir. Al llegar a la residencia, el vizconde Fortnum los recibió dando un salto de emoción, desbordando orgullo por el inmenso honor de albergar al esquivo duque en su modesta mesa. Mientras los caballeros intercambiaban saludos, Chloe y la señora Fortnum compartieron una radiante sonrisa de complicidad. En un segundo plano, ya en el comedor, se sirvió un menú modesto pero preparado con un esmero excepcional para agasajar a los altos dignatarios. La cena se convirtió en una velada de perfecta sintonía entre las dos mujeres. La señora Fortnum confesó que, a raíz de la merienda, había comprado sus propias hojas de té para intentar prepararlo en casa, aunque admitió con timidez que el sabor no le quedaba igual de delicioso que el de la duquesa. Con total generosidad, Chloe comenzó a desvelar los secretos de la infusión, explicando que factores como la pureza del agua, la temperatura exacta y la cantidad de oxígeno disuelto en el líquido eran capaces de transformar por completo el resultado final. Mientras el vizconde Fortnum contemplaba complacido la excelente alianza que su esposa estaba forjando con la casa ducal, el duque Alphonse observaba la escena sumido en sus propios pensamientos. Analizó meticulosamente el radical cambio de actitud de Chloe. En el pasado, cuando asistían a bailes o reuniones, ella siempre se comportaba como si quisiera desaparecer de la tierra, o actuaba con una exageración nerviosa que terminaba provocando las burlas y la lástima de la corte. Pero esta vez era completamente diferente. Chloe conversaba con una serenidad, una alegría y una elocuencia pasmosas, ganándose el respeto y la atención sincera de una mujer de su misma edad. Aquella madurez y magnetismo sociables cautivaron de tal forma a Alphonse que, durante toda la comida, el duque apenas prestó atención a los insistentes intentos de conversación del vizconde Fortnum, manteniendo sus ojos y su mente completamente fijos en los movimientos y las palabras de su esposa. Al finalizar el banquete, la señora Fortnum trajo emocionada el té que había adquirido para someterlo al juicio de la experta. Al examinar las hojas secas, los ojos de Chloe se iluminaron. Identificó de inmediato unos destellos dorados. Entre el follaje negro, eran las cotizadas puntas doradas, hojas tiernas cubiertas de vello dorado. Al percibir el aroma intenso y avellanado a malta, Chloe dictaminó con absoluta seguridad que se trataba de un té negro de Assam de excelente calidad, proveniente del reino de Bharat. En su fuero interno, la duquesa sonrió al comprender que la geografía de ese mundo guardaba un paralelismo exacto con la India de su vida pasada, lo que le otorgaba una ventaja invaluable. Chloe solicitó agua hirviendo y el servicio de té, debido a la falta de una vajilla oriental en la residencia del vizconde. La criada trajo en su lugar una jarra de porcelana y tazas de café ordinarias. Sin perder la elegancia, Chloe vertió primero agua caliente en los recipientes vacíos para precalentarlos, explicándole a una sorprendida señora Fortnum que verter la infusión directamente en un servicio frío provocaría un choque térmico que enfriaría el agua y arruinaría las propiedades del té. Tras medir las hojas con una cucharilla, Chloe tomó la tetera con firmeza y ejecutó un movimiento que parecía pura magia. Elevó el recipiente creando un chorro de agua fino, continuo e intenso que caía con fuerza desde lo alto. Ante la mirada atónita de la vizcondesa, la duquesa cerró la tapa y le dio la vuelta a un pequeño reloj de arena de cocina. Con una leve sonrisa, Chloe explicó el último gran secreto de su alquimia. Aquel chorro elevado inyectaba una cantidad masiva de aire en el agua, provocando que las hojas subieran y bajaran constantemente dentro de la jarra debido a las corrientes de convección térmica. Aquel hermoso baile suspendido, conocido en el arte del té como el fenómeno de los saltos, era el secreto definitivo para liberar la verdadera esencia, el aroma perfecto y el sabor absoluto de las hojas de Assam. Con el reloj de arena en marcha y el duque Alphonse observando en silencio cada uno de sus fascinantes movimientos, la duquesa dejó en el aire la respuesta sobre cuántos minutos exactos debían esperar para alcanzar la perfección culinaria. El té ha sido servido y las alianzas están listas, pero alguien vigila desde las sombras de la noche portuaria dispuesto a arruinarlo todo. ¿Qué secreto se revelará
revelarán en el próximo capítulo. No te pierdas el impactante inicio del episodio 5. Suscríbete ahora mismo al canal Nubia. Activa la campanita para no perderte ninguna intriga y apóyanos con tu like si quieres ver la caída de la villana. Nos vemos en el próximo episodio.